Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio. Amén. Y el día de hoy vamos a iniciar este culto virtual y a pesar de estar pasando por una circunstancia difícil, vamos a desarrollar el gozo del Señor, Amén. teniendo fe y esperando en Dios de que todo se va a solucionar. Amén, amados hermanos. Ahora tú que estás ahí alegre y bendecido, sé parte conmigo en este culto, conéctate y vamos a alabar a nuestro Señor. Gloria a Amén. Dios, bendito seas. Vamos a alabar al Señor. Amén. Jesús descendió del monte. Vamos a adorar al Señor. Oh, sí, Señor. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, hermanos, ha sido tiempo de alabanza y adoración. Y ahora vamos a pasar a escuchar la palabra del Señor. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios me la bendiga y a tener paz. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor ilumine a este país que está pasando problemas tan difíciles. La iglesia tiene que orar. Tenemos que clamar a Dios para que sea Dios arreglando todo este desastre que está aconteciendo. Aleluya. Y que nos afecta a todos. Sí, sí. Amén. El tema que vamos a tratar es el propósito de Dios para tu vida. Amado, Sí, sí. la Biblia dice que Dios, a los cristianos, a los hijos de Dios, nos separó desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Quiere decir que todavía no había hecho la humanidad, pero Dios, que está en todos los tiempos, ya sabía quiénes iban a ser sus hijos. Ese es un propósito de Dios. Primero, separarnos. Dice que desde el vientre de nuestra madre nos apartó para el llamado que tiene cada uno. Amén. Y entonces, si Dios nos separó, nos apartó desde el vientre de nuestra madre, es porque Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Amados, y entendemos el propósito de Dios a través de las Escrituras. Vamos a leer la historia de Salomón, el hombre que ha tenido más sabiduría en todos los tiempos. No hay nadie en la humanidad, desde antes de él y después de él, que haya tenido tanta sabiduría que Dios le reveló. Amén. Amados, Dios tenía un propósito para él, pero así de la misma manera, Dios tiene un propósito para ti. Vamos a la palabra del Señor. Encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 28. Vamos a leerlo del capítulo 28, del versículo 1 al 10. Dice así la bendita palabra. Salomón sucede a David. Reunió David en Jerusalén a todos los príncipes, padres de Israel, los jefes de tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar casa, en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David está declarando que él quería hacer el templo, pero que Dios le dijo: Tú no lo harás, porque has sido hombre de guerra y has derramado mucha sangre. 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Mire, David dice que Dios le dice: a Salomón
lo he escogido para que Él haga mi casa y mis atrios. Y Él será para mí, dice Dios, por hijo, y yo seré su padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Si Él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. 9. Y tú, Salomón, David le va a dar una recomendación a su hijo Salomón y le dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazlo. Amados, aquí David, dirigido por el Espíritu Santo, le hace una revelación a Salomón para que haga las cosas que Dios le ha mandado, pero le dice las cosas que iban a acontecer. Primero, ¿qué le dice? Reconoce al Dios de tu padre, reconoce al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después le dice, sírvele con corazón perfecto. Amados, a Dios no podemos servirlo si no es de la manera correcta. Y ese es el mensaje que Dios le dio a Salomón, pero es el mensaje para ti y para mí. Primero, servirlo con corazón perfecto. Después dice, y con ánimo voluntario. O sea, que tenemos que poner nuestra voluntad a la voluntad de Él. No nuestra voluntad, sino nuestra voluntad tiene que ir a la voluntad de Él. ¿Por qué le dice esto? Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todo. Cuando dice Jehová escudriña los corazones, quiere decir que Dios sabe qué cosa hay aquí y acá. Dios sabe qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos. Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Por eso es que nuestros pensamientos deben ser rectos delante de Él. Si nuestros pensamientos no son rectos delante de Dios, significa que no estamos dentro de la perfección que Dios quiere sobre nosotros. Entonces, ¿qué más le dice? Dice, y entiende todo intento de los pensamientos. O sea, Dios entiende lo que pensamos, lo que queremos hacer, y entiende cuál es el propósito. Significa que todo aquello que nosotros queremos hacer puede ser con un propósito bueno o puede ser con un propósito no bueno. Entonces, como Él conoce nuestros pensamientos, sabe cuál es lo que queremos hacer y cuál es el propósito. Amados, todas las personas desde que nos levantamos en la mañana, nos levantamos con un propósito. Y Dios sabe si el propósito de levantarnos es para ir a orar o es para ir a hacer lo no correcto. Dios sabe si nuestro propósito es para buscarlo o no es así, porque Él escudriña todo. ¿Qué más dice? Si tú le buscares, lo hallarás. Amados, qué hermosa palabra, porque si tú lo buscas a Dios, lo vas a encontrar. ¿Por qué le da este consejo? Porque David, él tenía una relación con Dios muy íntima. Por esa relación que él tenía con Dios es que Dios lo eligió para que sea rey sobre Israel, sobre todos sus hermanos. Al más humilde de todos lo escogió Dios para que reine. ¿Por qué? Porque
David escuchaba la voz de Dios. ¿Cómo lo logró? A través de estar en su presencia, a través de la oración, a través de la meditación, pero lo más importante, a través de hacer su voluntad. Yo no puedo decir que hago la voluntad de Dios si no está de acuerdo a lo que Él quiere. Usted no puede decir estoy haciendo la voluntad de Dios si usted no conoce si lo que usted está haciendo está de acuerdo a la palabra. Si usted está haciendo algunas cosas sí, algunas cosas no, pues no está en la voluntad perfecta de Dios. Y eso es lo que le dice. Si tú lo buscas, tú lo encuentras. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Si nosotros lo buscamos a Dios, pues lo vamos a encontrar. ¿Cómo lo buscamos a Dios? A través de la oración, a través de la meditación de su palabra, a través de hacer su voluntad. Amén. Cuando estamos haciendo su voluntad todos los días, y nos acercamos a buscarlo, le clamamos, llega un momento que Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas. Amén. Y cuando Él empieza a manifestarse, es porque lo encontramos. Amén. Amados, nadie lo puede encontrar a Dios si primero no lo busca. Amén. Y a Dios no lo vas a ir a buscar como algo que se te perdió. A Dios tienes que buscarlo haciendo su voluntad. Entonces dice, si tú lo buscares, lo hallarás. Pero le dice la advertencia. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Amén. Si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué significa dejar a Dios? Dejar a Dios significa dejar de hacer su voluntad. Amén. Cuando empezamos a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces lo estamos dejando, lo estamos alejando. Y si nos hemos alejado de Él, dice Dios, que Él nos desechará, no dice para un tiempo, dice para siempre. Entonces ya le está diciendo cómo hay que buscar a Dios. Y esa es la enseñanza que nosotros tenemos. Dice, 10. Mira pues, ahora que Jehová te ha escogido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y haz. Aquí le está revelando un propósito. Jehová te ha elegido para que le construyas casa. Amados, cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, empezamos a entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amados, si no hacemos la voluntad de Dios, o lo hacemos así, nunca entenderemos el propósito. Amados, yo entendí el propósito de Dios. No soy perfecto ni ninguno lo es. Cuando empecé a servirlo y empecé a dejar todo por servirlo, trataba en todo lo que hacía agradar a Dios. Oraba todos los días, ayunaba continuamente, meditaba la palabra. Me puse a estudiar para conocer más a Dios. Y me puse a enseñar todo lo que Dios me enseñaba. Y cuando, en la medida que fui avanzando, fui entendiendo cuál era el propósito de Dios para mi vida. Hasta que Dios me reveló el propósito que Él tenía para mi vida es que Él quería que yo fuera pastor, aunque yo no lo quería. Porque yo no quería ser pastor. Yo quería ser evangelista, que para mí era más fácil, más simple. Pero yo no sabía que el propósito de Dios era que yo sea pastor. Es más, cuando fui elegido pastor, mucha gente se burlaba de mí y me decía, este quiere ser pastor porque quiere otras cosas. No entendieron o no querían entender el propósito de Dios para mi vida. Pero así como Dios tuvo un propósito para mi vida, y aquí estoy en ese propósito. 20 años pastoreando la iglesia, Jesús mi pastor. Porque ese no fue el propósito mío, fue el propósito de Dios. Y entonces tú también
tienes un propósito que Dios tiene para tu vida. Si eres soltero, el propósito de Dios no solamente es que te cases y que tengas hijos. Si estás estudiando, el propósito de Dios no solamente es que tú tengas una profesión, porque Dios quiere darte todo eso. Tienes que buscar cuál es el propósito específico. Tú no sabes si Dios te llamó para que seas pastor, evangelista o profeta. Tú no sabes si Dios te llamó ahora para que seas ministro de alabanza. Pero el propósito de Dios en el futuro tal vez es que tú seas no solamente ministro de alabanza, sino Dios tiene algo más grande para ti, que tú lo vas a descubrir cuando lo buscas con un corazón sincero, con un corazón limpio, cuando hay obediencia, cuando vives una vida de santidad. Amados, Dios va a descubrir y te va a hacer ver el propósito. Si tú eres soltero, soltera, Él va a descubrir y te va a hacer ver el propósito de Dios, con quién quiere que tú te cases. Pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú vas a escoger tal vez no a la persona que Dios quería para ti. Porque muchos se equivocan y toman una pareja y creen que Dios se lo designó. Amados, Dios nos lo revela en la medida que nosotros hacemos su voluntad. ¿Por qué hay tantos fracasos matrimoniales? ¿Por qué tantas parejas se separan? ¿Por qué hay tantas parejas que viven peleando, peleando y peleando? La respuesta es porque no pidieron dirección de Dios. Porque no sabían cuál era el propósito de Dios, porque no lo conocían o no querían hacer su voluntad. Amados, dice en el verso 20, dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Efectivamente, amados, cuando Dios tiene un propósito, Él no te va a dejar hasta que tú cumplas ese propósito. Él te va a ayudar, Él te va a guiar. Él va a estar ahí atrás tuyo, ayudándote, esforzándote, cuidándote, protegiéndote y dándote lo necesario para que tú logres lo que Él quiere. Amados, eso es lo que le dijo David a Salomón. Dios no te va a dejar hasta que tú acabes la casa de Jehová. ¿Y se cumplió? Por supuesto que sí. Amados, esta casa de Jehová, todas las paredes estaban enchapadas de oro. Las paredes enchapadas de oro. Por eso es que cuando destruyeron el templo, lo destruyeron para sacar todo el oro. Lo más hermoso que se hizo. Porque era para la casa de Dios. Si la Biblia dice que en el cielo las calles son de oro. Y Dios es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que existe le pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios quería que su casa sea una casa llena de oro. Amados, Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito Dios no lo va a dejar hasta que se cumpla contigo. Primero, ¿cuál es el propósito de Dios? Primero, que seas un hijo de Dios, una hija de Dios. Y los hijos de Dios no solamente son los hijos de Dios porque declararon que Jesucristo es su Señor y Salvador. No, ese es el principio. Hijo de Dios es aquel que hace la voluntad del que lo llamó. Para ser hijo de Dios tienes que esforzarte de hacer su voluntad. Porque si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, pero no haces su voluntad, o sea, lo dejas, entonces te desechará o me desechará a mí. Pero si tú haces su voluntad, el Señor nunca nos dejará.
Amados, en estos 20 años de pastor, he tenido tantos problemas. Pero sabe que el Señor siempre me ha fortalecido. He tenido momentos muy difíciles. Me han difamado, me han humillado, se han burlado de mí. ¿Sabe qué? Es parte del llamado. Pero nunca le dije, Señor, ya me cansé de que me molesten, ya me cansé de que me humillen. No. Solamente le decía, Señor, ten misericordia de ellos. Y el Señor me fortalecía para que yo continúe la obra para la cual Él me llamó. Y así lo hará contigo. El propósito de Dios es que seas hijo de Dios, pero el propósito de Dios es que lo sirvas y lo ames. Tú sirves a Dios cuando haces su voluntad, pero cuando estás haciendo algo para Él. Ganar almas es parte de lo que todos debemos hacerlo. Hoy tú pregúntate, en el tiempo que tienes de cristiano, ¿cuántas almas has traído a tu iglesia? Porque si tú dices que eres un hijo de Dios, pero no has traído ninguna alma a la iglesia, entonces nunca predicas, pues. Entonces, el propósito lo tienes que cumplir tú, yo y todos. Ganar almas para Cristo. Y esas almas son los de tu casa, tus amigos y todos los que tú puedas convencer. Pero se convence a través de tu testimonio. Tu vida tiene que ser ejemplo para que otros quieran seguirla. Donde tú estás tienes que dar testimonio de que eres hijo de Dios. Propósito de Dios es que seamos salvos todos. Ese es el propósito, que estemos en su presencia por la eternidad. Pero si tú, yo, cualquiera, desechamos a Dios o dejamos de hacer su voluntad, pues Él nos va a desechar. ¿Cómo podemos reclamar estar con Él si no hacemos su voluntad? Entonces, el propósito de Dios es uno, pero nosotros tomamos la decisión de seguirlo o no. Es voluntad nuestra, porque Dios no interviene en la voluntad nuestra. El propósito de Dios es que prosperes en todo, porque así está escrito. No solamente que seas sano. Propósito de Dios, porque así está escrito. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En todo. Y si alguien no prospera, pregúntele a Dios por qué no prospera. ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy desobedeciendo para que sea razón para que yo no prospere? Porque el que hace la voluntad de Dios prospera, porque así está escrito. El propósito de Dios es que seamos testimonio vivo a donde vayamos. ¿Qué significa testimonio vivo? Que las personas vean el cambio en nosotros, el cambio de vida. Que las personas vean que somos felices. Que las personas vean que disfrutamos. Que mientras el mundo vive angustiado, nosotros tenemos gozo y paz. Que mientras las personas están preocupadas por las cosas que le pueden acontecer, porque no conocen a Dios, pero los que conocen a Dios viven confiados porque saben que Dios nos protege. Eso es testimonio vivo. Y las personas van a preguntar, ¿qué haces tú para no preocuparte? ¿Qué haces tú para estar feliz en tiempos tan difíciles? ¿De dónde viene tu gozo? Entonces ahí es donde damos testimonio. Mi gozo viene de Jehová. El gozo viene de mi Padre que me dio a Jesucristo, mi Señor y Salvador, el cual me protege de día y de noche. Y entonces nosotros hablamos de la maravilla de Dios y las personas quieren eso. Pero si nosotros vivimos una vida de desobediencia y la gente nos va, pues van a hablar mal de nosotros y van a blasfemar de Dios. Nosotros somos lo que tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y a ese propósito tienen que caminar todos, pero cada uno tiene que tomar la decisión. Cada uno. Tenemos que orar por nosotros, por nuestra familia y por nuestro país.
Que Dios tenga misericordia de su iglesia, de este mundo que no conoce a Dios, y Dios tenga misericordia de nuestro país. Tenemos que orar de día y de noche. Porque si a este gobierno le va bien, nosotros nos irá bien. Si estos gobiernos caminan mal, a nosotros nos irá mal. Pero el propósito de Dios es que oremos por las autoridades, que oremos y clamemos por las autoridades, amados hermanos. No lo olvidemos que Dios tiene un propósito para cada uno. Amados, toda aquella persona que quiera escuchar esta palabra, añádase a mi Facebook y búsquenme en YouTube. En YouTube me puede encontrar en mi página. Añádase a mi página para que reciba todas las enseñanzas que estamos dando 3 veces a la semana. En YouTube búsquenme como PS Germán Osorio Lara. Que Dios me los bendiga, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Shalom.